cómo podemos diferenciar los programas económicos, no todo, pero hay programa económico de un lado y de otro. Y bueno, un poco lo que conversábamos también con Rubén Sotelo, ¿no? Es decir, Julio Sotelo, esto de una cuestión que se plantea con el actual ministro de Economía y candidato a la presidencia de la Nación, si ya es ministro, inclusive lo chanceó la candidata a vicepresidenta de Milei, si ya es ministro, ¿cómo no hace un montón de cosas que dice que va a hacer? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a toda la radio, a todo el equipo y a toda la audiencia. Y bueno, como siempre, muchas gracias por la invitación. Vengo sosteniendo las columnas los jueves. ¿Cuál Hércules? Bueno, Rubén, ¿qué nos podés plantear a la hora de, bueno, poder hacer como dos columnas, ¿no? Que plantea uno, que plantea otro, y este dilema que se plantea con Massa cuando la gente dice, bueno, pero si ya está en funciones, sí, medio que está gobernando porque está desdibujada la figura del actual presidente, ¿no? Bueno, básicamente, por un lado, creo que el tema clave y uno de los temas claves para la elección del domingo va a ser el tema inflacionario, ¿no? Y qué plantea cada uno de los dos candidatos respecto a las formas o las medidas que se van a tomar para bajar la inflación, ¿eh? Por un lado, lo tenemos al candidato de La Libertad Avanza, que lo que plantea es lo que dice es la dolarización, es lo que va a traer estabilidad y lo que va a traer una baja en el tema inflacionario. Y por el otro lado, Sergio Massa lo que dice es vamos a unificar el tipo de cambio. Fíjate que los dos lo que plantean es al dólar, digamos, como uno de los factores que produce el tema inflacionario. Entonces los dos lo que quieren hacer es atacar al dólar, al tipo de cambio. Ahora, son dos formas diferentes. La dolarización, digamos, lo que va a traer la dolarización, porque la verdad que después de uno de analizar cómo fueron o cómo se llevó adelante la dolarización en algunos países como Ecuador, como El Salvador, uno dice que no va a traer estabilidad porque de hecho la dolarización tenés dos formas. Una es por endeudamiento, que endeudamiento no lo vas a poder llevar adelante porque básicamente vos lo que tenés que hacer es suplantar todos los pesos que hay en circulación y cambiarlos por dólares. Entonces vos tenés que buscar esos dólares. ¿Y quién lo emite a los dólares? Estados Unidos. Es decir, que vos tenés que pedirle nuevamente un deuda a Estados Unidos. Entonces yo lo veo muy casi imposible al tema de endeudamiento. Y por el otro lado, la otra forma es la devaluación. Es decir, llevar, y un cálculo que hice tomando la base monetaria y algunos pasivos, te da un dólar a 3.600 pesos. Yo siempre comparo, ¿no? Porque vos hablas con la gente y te dice, no, porque la devaluación pospaso fue lo que llevó o lo que aceleró el proceso inflacionario. Hay que recordar que la devaluación post-paso fue del 30%, ¿sí? Ahora, la dolarización que plantea Milei te llevaría a devaluar un 300%, con su impacto directo sobre los precios. Entonces, ahora, por un lado, las dos opciones nos traerían nuevas devaluaciones. El tema es de qué forma, ¿no? Porque vos acá tenés, la dolarización es esto, digamos, es devaluar 300%. Entonces vos vas a tener un impacto por encima del 300% sobre los precios. Por eso yo digo cuando planteo la hiperinflación, creo que vamos hacia una hiperinflación, digamos, en caso de dolarizar. Por otro lado, unificar el tipo de cambio, creo que es la mejor salida, digamos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos varios tipos de cambio, ¿sí? Y de hecho el Banco Central lo que hace es tratar de regular, de intervenir en los mercados financieros para tratar de que el dólar blue no se vaya, digamos. Ahora, ¿no? ¿qué significa unificar el tipo de cambio? Si el dólar blue es un dólar ilegal, Sí, le ponen exacto. un nombre elegante porque Sí, como sí. hay personas con dinero detrás, tiene un nombre amigable, así como diciendo, es un dólar ilegal. ¿Por qué se tiene que hablar de unificar el tipo de cambio? Porque no podemos tener, hoy en Argentina tenemos
más de 15, casi 17 tipos de cambio, ¿sí? Entonces no podemos tener tantos Por esto de tipos. el dólar agro, El dólar Qatar, el dólar... ¿cómo se llama? Sí, exactamente. Entonces no podemos tener en Argentina 17 tipos de cambio. Lo que nosotros tenemos que hacer es unificar y tiene que haber un solo tipo de cambio que pueda hacer ese tipo de cambio referencia para llevar adelante remarcaciones de precio. Hoy vos tenés un dólar oficial que está a 365 pesos, pero a vos cuando te remarcan tienen en cuenta el dólar blue, que es un dólar ilegal, cuando se mueve el dólar blue. A eso digamos. me refiero. Claro. Porque unificar el tipo de cambio, teniendo en cuenta los tipos de dólar que implementó Sergio Massa, tiene un sentido, digamos. Pero por otro lado, ¿por qué prestar atención al dólar blue si es un dólar ilegal y un dólar, bueno, no sé si generado a través de varias cuevas, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, la ilegalidad la marcan eso, porque está por fuera de los controles del Banco Central. Y de hecho, muchas de las cuevas, fíjate que se desbarataron muchas de las cuevas y bajó el dólar blue, porque el mercado es muy acotado, ¿sí? Si bien hay mucha transferencia y mucha liquidez, digamos, en cuanto a mucha demanda de dólares, no hay tanta oferta. Entonces, al no haber tanta oferta, lo que hace es aumentar el precio de ese dólar. Creo que la unificación lo que te haría a vos es que desaparezca ese tipo de cambio ilegal, digamos. Entonces, tener un tipo de cambio oficial que sea ese el de referencia, digamos. Yo creo que es la salida, yo creo que la dolarización no es la salida, pero marco estos dos modelos. ¿Y por qué el dólar porque al unificarse iría a 3.000 pesos, como decía? Al unificarse, no, la dolarización. Cuando hablamos de dolarización, iría a 3.600 pesos. ¿Y en caso de unificarse? En caso de unificarse, tenés entre un 30 o un 40% de devaluación. Porque vos lo que tenés que hacer es unificar con el tipo de cambio, digamos, blue, por decirlo. Entonces no tenés que devaluar tanto para cubrir la base monetaria, porque vos vas a seguir teniendo pesos en la calle. ¿Y qué evitaría que no se vuelva a generar un dólar blue que aún supere ese monto, esa devaluación? Los controles del Banco Central. Bueno, pero los controles, Rubén, se podrían haber hecho incluso ahora, ahora, incluso antes. Sí. ¿Por qué pensás que los controles que no se hicieron, que no se están haciendo, sí se van a hacer después de ahora en más? O a partir de la presidencia de Massa. Y yo creo que tiene que ver con la política económica, digamos. O sea, hay que modificar la política económica. Se está planteando, desde el espacio de Sergio Massa, se ha planteado la modificación de la política económica. Yo estoy diciendo de que no va a haber una devaluación. De hecho, a partir de ayer va a haber micro devaluaciones, pero no es lo mismo devaluar 300% que devaluar un 30% con un acuerdo de precios, por ejemplo. Ahora, si vos querés hacer volar, por eso también voy comparando los dos modelos, ¿no? Si vos querés hacer volar el Banco Central y querés que o sea, eliminar el Estado, como lo ha planteado Javier Milei, y que todo lo que, está encargado el Estado ahora lo haga el mercado, y ya lo vivimos, digamos. Claro. El mercado financiero hoy, por eso, el mercado tiene nombre y apellido, ¿eh? Son concentradores de mercado, el mercado financiero, tenés los bonistas, tenés los fondos comunes de inversión, tenés aquellos que trabajan en las cuevas. O sea, el mercado tiene un nombre. Entonces, imagínate vos dejar en manos de ese mercado que a vos te establezca cuánto va a ser el tipo de cambio y cuánto no, digamos. Bueno, y en ese mercado, ¿qué puede llegar a ocurrir si gana Javier Milei el lunes o el martes con ese mercado? Porque si uno toma esas propuestas que estás remarcando de Javier Milei, dolarización, el tema de terminar con el Banco Central, uno imagina un mercado desatado. ¿Puede haber una corrida cambiaria, hasta bancaria? Sí, puede haber. De hecho, ya se movió un poco el tipo de cambio, el valor del tipo de cambio, pero creo que ya los mercados financieros han mandado mensajes diciendo que en caso de que gane Javier Milei no confían en Javier Milei, por lo tanto, y aparte el tema de no confiar tiene que ver con el programa, ¿sí? No hay un programa claro y hay mucho más incertidumbre, por eso es lo que más preocupa.
hay mucho más incertidumbre de cara al futuro, digamos. O sea, él lo que te dice es que tal vez en 18 o 24 meses va a poder empezar a combatir el proceso inflacionario. Que la dolarización la va a hacer recién acá a 1 año y medio, 2 años. Entonces no hay nada claro. Al no haber nada claro, el mercado, y el mercado, como te decía, el mercado en todas sus facetas, no ve ese programa, y entonces lo que hace es resguardarse. ¿Cómo se resguarda? Con dolarizando las carteras, digamos, bueno, ni que hablar que no liquidando, digamos, producción. Rubén, marcaste que si gana Milei puede haber una corrida cambiaria, incluso puede haber ya la semana que viene una corrida bancaria. ¿Qué diferencia hay entre una corrida cambiaria y una corrida bancaria? Sí, la corrida cambiaria básicamente tiene que ver con el dólar, digamos, ¿no? Es decir, que todos vayan a comprar dólar, ¿sí? Y la corrida bancaria es la salida del banco de los plazos fijos, que vos te vayas a retirar el plazo fijo, ¿sí? Lo que pasó en diciembre del 2001. Claro, exactamente, que todas las personas que tienen plazo fijo vayan al banco a querer retirar el plazo fijo. El banco tiene un encaje que se llama unos montos de encaje que están regulados por el Banco Central. Ese encaje es un monto que tiene el banco comercial en caso de que haya gente que vaya a cubrir esos depósitos que tiene, ¿no? Cosa que no ocurrió en el 2001. Exacto, exactamente, porque no había, fueron mucho más la demanda que la oferta, entonces, por lo tanto, no se pudo retirar, digamos, ¿no? Entonces, creo que esa es la diferencia entre corrida bancaria y corrida cambiaria. Yo creo que hay que estar atentos, pero me parece que dependiendo de el resultado de la elección, también va a definir cómo va a seguir el tema inflacionario, ¿no? Vimos que hay una desaceleración en el proceso inflacionario de 4,4% aproximadamente, y esto es propio de de un planteamiento del tipo de cambio. Fíjense que el tipo de cambio oficial se mantuvo hasta noviembre. A partir de ayer comienzan con micro devaluaciones, que va a llegar a un 3% aproximadamente hasta fin de año. Por eso, entonces, creo que de cara a futuro hay que analizar eso, ¿no? Cómo va a estar ese tipo de cambio, porque el tipo de cambio, una devaluación te afecta directamente a los precios. Entonces, vuelvo con esto, no es lo mismo devaluar 300% a devaluar un 30%. Creo que nosotros tenemos un dólar... ¿Por qué incide tanto la devaluación porque suben los precios y no incide cuando baja el precio del dólar? Baja, exactamente. Es una gran pregunta, ¿no? Misterios de la economía, entre comillas, digo, porque evidentemente hay decisiones que toman actores de la cadena de producción, de comercialización, que se rigen por esa lógica, digamos, y que todos acepten que, bueno, sí, hay devaluación y sí, van a subir, pero si baja, y no van a bajar, ¿no? Sí. Siempre que pasa esto, lo comento, ¿no? Lo pongo en Twitter o lo pongo en el Face, y la verdad que nadie sabe responder, pero tiene que ver con ahí es donde vos te das cuenta que hay ¿no hay cuestiones ahí que a corregir de la economía, digamos? Un factor especulativo. Eso es claramente un factor especulativo, porque si vos tomás el dólar blue, que es el dólar ilegal, el dólar blue, para remarcar precios cuando sube, ¿por qué cuando baja el dólar blue vos no bajás los precios? Lo mantenés y a partir de ahí corres hacia arriba, no corres hacia abajo. Entonces creo que es meramente especulativo, y no solamente especulativo de parte del mercado financiero, sino especulativo de parte del mercado de concentración también de producción y comercialización de alimentos, digamos. O sea, que después va empujando al resto. Por eso, creo que para romper, Cristina, como vos me preguntabas eso, y creo que nosotros tenemos que, para la próxima etapa, hay que pensar, por eso también va a ser muy definitorio, hay que pensar en un mercado, ¿sí? Un mercado desde el Estado
que te permita regular esos precios, digamos. Si vos tenés un mercado central que te permita regular y que permita por lo menos competir entre los concentradores, creo que te va a resolver ese tema porque no van a especular tanto y por lo menos va a tener un precio relativo, digamos. Ahora, si vos lo dejás todo al mercado, ese mercado concentrador, y te va a llevar el precio al precio que quieras. Mercado concentrador, Junta Nacional de Granos, ahí están los dos modelos. Junta Nacional de Granos. Ahí están los dos modelos, ¿no? Por un lado tenés el modelo de concentrador de mercado, que eso es el mercado propiamente dicho, y por el otro lado tenés la posibilidad de una junta de granos, ¿sí? Que te permita vos regular, que esa junta de granos va a ser regulado por el Estado, ¿no? Bueno, esto que está proponiendo, que está remarcando Rubén ahora, lo viene proponiendo desde hace un tiempo largo, ¿no? Sí. Ahora, en su momento Alberto Fernández tuvo la enorme posibilidad cuando... de ir en ese sentido, claro, ¿no? ir a ese punto cuando él había dicho que iba a estatizar Vicentín. Sí. ¿Por qué el gobierno, tanto de Alberto, ahora de Massa en economía, no pudo ir por ese lado? Porque tuvo la posibilidad de hacerlo. Sí. Tuvo la posibilidad, creo que no aprovechó la posibilidad, porque aparte hay que decir que Vicentín ya venía, había declarado la quiebra, había acreedores y proveedores, digamos, que estaban esperando cobrar, pero creo que no supo confiar, digamos, en su masa electoral. ¿Sí? Creo que hay que confiar un poco más en la gente y creo que hay que explicar a la gente la necesidad de tener una junta de grano, tener Vicentín o algún esquema como ese. Creo que eso creo que hacia adelante en el programa de mediano y largo plazo, y lo repito, de mediano y largo plazo, porque hay que pensar en un programa de mediano y largo plazo, tiene que estar incluido esto, ¿no? Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor. Gracias por el esfuerzo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El licenciado en Economía, Rubén Cerrulla, conversaba con nosotros este jueves ya de cierres de campaña, ¿no? Hay cierres de campaña que, el candidato Sergio Massa lo viene haciendo desde diferentes lugares. Hoy todavía